Buenas, ¿qué tal confinados y confinadas? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo en un nuevo formato en esta cuarentena, que es esta opinión que voy a dar de lecturas que he ido leyendo durante estos días de confinamiento. Así pues, por romper un poco con la tónica de todos estos videotutoriales, esta saturación de cómo jugar a juegos de mesa, se me ha ocurrido hacer este pequeño vídeo aparte y esta sucesión de vídeos donde voy a recomendar cosas, o ya bien sea de mi biblioteca, o ya bien sea de esas novedades que me llegaron mientras estaba de cuarentena. Así pues, en el vídeo de hoy voy a enseñar y voy a dar mi opinión sobre cinco lecturas que me ha dado tiempo a leer de estas novedades que llegaron hace 2 semanas, creo ya, o hace una semana, a principio de la primera semana de cuarentena. Vamos pues con la opinión de estos cómics y novelas gráficas y mangas. Bueno, el primero, que ya vine vaticinando en el vídeo anterior de cómo jugar a... no me acuerdo cuál juego, el Subterra, era este Convictos, editado por Ponemont, esta versión integral de Beduel y de Perna. Un cómic espectacular con un toque histórico donde nos va a situar en la Guayana francesa de 1800, a ver que lo recuerde, de 1923. Un cómic que, como podéis estar viendo, es en blanco y negro, pero además utiliza mucho esas técnicas de contraluces inversos, donde debería estar la tinta negra siendo la sombra, la utilizan utilizan la tinta blanca para dar ese sentimiento de contraluz inverso, técnica que utilizaba también mucho Frank Miller. El dibujo es espectacular y el dibujo además va muy concorde con el tipo de historia, una historia cruda donde en esa Guayana francesa hay una cárcel y hay un preso, donde el preso que se quiere escapar además, y aparece un periodista. Un cómic muy crítico con la sociedad actual en esa época, y un cómic donde vamos a ver... vamos a profundizar en la vida de los presos y en la vida de los periodistas, sobre todo periodistas que van allá a este tipo de sitios con conflicto. El cómic se lee muy a gusto, tiene unos diálogos muy densos, pero con mucho mensaje, unos diálogos muy bien escritos, con una calidad de guión espectacular, y lo que os digo, también tiene unas partes de acción que tampoco es que sean muchas, pero son las suficientes para que el cómic se convierta en una lectura muy agradable y muy pasajera. Me ha gustado un montón, además he aprendido muchas cosas sobre eso, esa localización un poco desconocida para mí, pero es una novela gráfica para público adulto que recomiendo al 100%. Me ha parecido una obra brillante y, lo que os digo, la calidad gráfica es espectacular, transmite mucho el mensaje que quiere dar, ese mensaje de desesperación, pero ese mensaje también muchas veces de crítica social, y me ha parecido también con un componente al final dramático muy bien equilibrado. Lo dicho, un cómic que me ha fascinado, me ha sorprendido mucho. Pensaba que iba a ser una historia más de conflictos, de periodismo y de vida carcelaria, como intentando maquillar esa vida carcelaria, pero para nada. Es un cómic muy sincero, es un cómic que no se anda por las ramas, y la verdad que la historia es completa y deja con un buen sabor de boca. Por eso recomiendo mi opinión es que me ha gustado mucho, y le recomiendo este Convictos de Beduel y de Perna. Esa sería una de las primeras lecturas de esta semana de cuarentena. Otro es uno que tenía desde hace tiempo ya, y me coincidió con que lo reponía, que creo que es la cuarta o la quinta edición ya, cuarta edición, creo recordar. Igual es hasta más, si te descuidas. Es este universo de Albert Monteys. Lo tenía pendiente desde hace mucho tiempo, había leído muy buenas reseñas, la petó mucho este cómic, ganó premios a punta y pala, y dije, pues qué mejor momento para ponerme al día y leerlo, que lo tenía ya pendiente. Además, yo que me gusta mucho la ciencia ficción en cómic, he mamado mucho Jodorowsky, he mamado mucho Leo, con los mundos de Aldebarán, y etcétera. Así pues, me dispuse a leer este universo, y la verdad que no me ha dejado para nada defraudado. Albert Monteys, que es un autor que viene de tiras cómicas, nos trae este universo en este formato apaisajado que le va muy bien, y además, aunque sea tochillo, se lee muy fácil, es cómodo. Bueno, con una colorometría muy loca, muy loca, un tipo de color que a mí me ha gustado mucho, que son colores vivos pero no dan ese
no dan esa sensación de uff, qué pasteloso, uff, qué cansino y tal. Nos va a traer esta historia de ciencia ficción que también es una crítica corporativa a todas las grandes corporaciones de hoy en día. Y es que esa corporación, que creo que era Wasteland, no, Wasteland me estoy liando con Alien, la corporación que se llama... A ver, un segundico me vais a dar porque eso estaba... Wortham, que lo que ha hecho es... todo la neomadera que lo llaman, se ha quedado con toda la... con toda, digamos, la... Joder, no me sale ahora la palabra, pero... no tiene competencia en ese tipo de... hace muebles y no tiene competencia con otras empresas de... Se ha quedado con toda la madera, digamos, no me sale la palabra, así que lo dicho. Y haciendo una cuestión que estaban sus investigadores, descubren una máquina del tiempo sin querer. Lo que pasa es que esa máquina del tiempo, usar un viaje, requeriría el 25% de todos los recursos del planeta, así que 2 viajes dejarían el planeta en colapso. Lo que le ofrecen al protagonista, que es un pringadillo más, es ir al origen del universo, a ese Big Bang, para en cada molécula que se va a efectuar ese Big Bang, ese inicio del universo, marque la W para que así tenga todo el monopolio, que era la palabra que no me salía, del mundo, digamos, desde el núcleo hasta todos los componentes. Claro, si tú colocas tu W en todas las moléculas, al final toda la materia, todo lo existente es tuyo. Pues para que ponga esa W en cada una de las moléculas de esta empresa. Y así en el futuro la empresa sería dueña del universo corporativamente hablando. Así pues, este personaje acompañado por un robotillo, que es la verdad que nos transmite mucho esa idiosincrasia que tenía también pues los mayordomos de las obras literarias de Molière, que eran como muy quisquillosos, muy irónicos y muy inteligentes. Le va a acompañar este tipo de robotillo que tiene esa forma de ser por todo el viaje del universo, y van a ir ocurriendo diferentes circunstancias que van a englosar una obra espectacular de ciencia ficción que no deja indiferente a nadie, y con un toque de humor muy bueno y muy bien medido. Lo que os digo, el apartado gráfico acompaña muchísimo a la obra, tiene sus momentos de tensión, tiene sus momentos de darle vueltas a la cabeza, pero aún así es una obra de ciencia ficción muy comprensible y para todos los públicos. Igual no para el público infantil, porque sí que tiene alguna escena explícita, pero sí que es esa ciencia ficción comprensible para gente que igual que no estemos acostumbrados a una ciencia ficción, no se hayan leído un Incal y lo hayan entendido, que esa es otra. Así que sí que le doy un 10, me ha parecido que todas las reseñas que hay hacia el cómic son totalmente justificadas, y me parece un cómic espectacular y muy recomendable este universo de Albert Monteys. Espectacular, lo que os digo. Por otra parte, me he leído un manga también, que ya tenía ganas, además al ser integral he dicho, pues mira, ¿por qué no? Y es Soñé lo mismo otra vez, del guión de Yori Sumino y el dibujo de Izumi Kirihara. Lo ha publicado ECC y es que es de los autores del cómic... como era, Quiero comerme tu páncreas. Quiero comerme tu páncreas lo leí en su día y me pareció una obra súper bonita, y esta mantiene la misma estética, tanto en el dibujo como en cómo se desenvuelve la historia. Es una obra también muy melosa, pero no en el sentido malo de la palabra, sino melosa en el sentido de que es muy bonita, muy armónica, y con mucho toque de narrativa de cine japonés, mucha mirada, mucho momento callado, quietos, el susurrar del aire arrastrando hojas y ese tipo de aspectos. Aún así me ha dejado un poco frío, me esperaba más, y puede ser que igual iría con mucha pretensión o con mucho hype después de haber leído el Quiero comerme tu páncreas, que me pareció una obra redonda, incluso la película de animación. Así pues, aun siendo una obra que se podría englosar dentro del aspecto Shoujo, aunque tira más a lo que es una obra costumbrista, me ha parecido igual al final un poco floja, un poco que igual le dan demasiadas vueltas para saber al final a dónde nos lleva. Por otra parte, el aspecto narrativo es un trazo muy limpio, son unos dibujos muy hermosos, sobre todo las expresiones faciales lo dejan todo muy claro. De ahí que esté el fuerte de ese tipo de narrativas de cine japonés, ¿no? Que la expresión al final es lo que manda. Y luego tienen muchas escenas muy tiernas que te van a hacer sacar una sonrisica, porque te van a evocar a partes de tu vida o te van a parecer como de
de lo ñoñas que son, como que te hacen hasta gracia. Ñoñas en el buen sentido de la palabra. Es una obra muy maja, esta sí que es para todo el tipo de públicos, desde 8 años en adelante podrían leerlo, y sí que se lee a gusto. Lo que pasa es que a mí me ha dejado frío en esos aspectos de que me esperaba igual más al venir de Quiero comerme tu páncreas, que me parecía ya que el tema de la historia ya era fuerte y ver cómo se desarrolla esa historia. Esta, en cambio, pues eso, habla sobre la felicidad, sobre la soledad, sobre una chavalica que tiene solo un gato de compañía, pero que luego va a ir creciendo, y al final se convierte un poco en lo que estamos habituados a ver en este tipo de mangas, ¿no? Peca un poco digamos, de mismo guión que otros. Aún así es una buena obra, yo le daría a esta obra un 6,5, un 6, porque sí que me ha dejado frío, en mi opinión, todo esto, pero sí que es una obra buena, aún así. Así que este ha sido uno de los mangas que he leído en esta cuarentena, y esa es mi opinión. Más cosas me ha dado por la Marvel, y es que, bueno, una de las líneas que yo seguía mucho de las Marvel era la línea Marvels, que era como un periodista desde, o sea, todo lo que es la época de oro de los héroes, visto desde el punto de vista de una cámara, de un periodista gráfico. Y esto lo han continuado con Marvels, el ojo de la primera Marvels, que fue de Kurt Busiek, y no me voy a acordar del otro. Y Warren Ellis, puede ser, no, Warren Ellis es este. Luego salió El ojo de la cámara, que lo editaron ahora un mes, y ahora llegaba Ruinas. Continúa, sería como el volumen 3, digamos, continúa con toda este panorama del reportero gráfico acompañando a la época dorada de estos superhéroes. Y bueno, vamos a ver aquí el guión de Warren Ellis, pero el dibujo sigue siendo de una calidad espectacular. Como ya estáis viendo, un dibujo que ha ido evolucionando en cada... el primer cómic es espectacular porque parecen imágenes reales. Creo recordar que igual lo dibujó Alex Ross, pero no me hagáis mucho caso ahora mismo. Y lo dicho, este de aquí va a variar un poco el apartado gráfico según en qué capítulo, porque van a ir variando así. Por ejemplo, los últimos capítulos van a evocar más al tipo de colorometría de los cómics antiguos, pero más apagados, digamos, y nos sitúa en un Marvel más crudo, más realista, donde no todo sale bien y donde la decadencia está por encima de todas esas cuestiones superheroicas. Línea de cómics que me gusta mucho. Este cómic de hecho me ha parecido, digamos, el más duro de los 3 anteriores, me ha parecido el que más cosas heavies pasan. Y me ha encantado por eso, porque no se anda a medias tintas, sino que intenta contarte una historia desde un punto de vista de un periodista, pero muy cruda y muy triste y muy decadente en algunos aspectos. Así pues, este Marvel Ruinas me ha gustado un montón, le daría un 8,5, pero además merecido. Y pues bueno, también tenemos que tener en cuenta que tenemos al grandísimo Warren Ellis guionizándolo y bastantes dibujantes de gran talla. Recomendable, si os gusta la Marvel, pero sois ya un público más adulto, más tirando a 16 años, 15 en adelante, este tipo de cómics de Marvel os va a dar como otra ventana para seguir por este tipo uy, ¿esto está enfocado? Sí, está enfocado. Este tipo de lecturas dentro del sello Marvel, dentro del sello de los superhéroes. Así que nada, este Marvel Ruinas que me ha encantado y me lo he leído muy a gusto y me ha parecido una calidad estupenda de guión como de apartado gráfico. Luego también hay que decir, pues mira aquí Magneto. Clever. Muy bien, y terminaríamos con una novedad que ha llegado que me llamó mucho la atención, de Scott Snyder y Jock, que fue el dibujante creo recordar, de Los Perdedores, si no recuerdo mal, con el... Alan, no, ¿cómo se llamaba? Andy Diggle, y Jock, creo que estaba con Jock en ese cómic, que ya era un dibujante que me gustaba, y aquí se junta con Scott Snyder, que ha llevado una de las épocas más maravillosas del nuevo universo DC y el Renacimiento, con series de Batman, con crossover, sobre todo Batman, y es muy bueno, haciendo muchas veces equipo con Greg Capullo. Un cómic sobre brujas y brujería, pero mitología brujil, digamos, por llamarlo de alguna forma, norteamericana. Una forma de ver lo que aquí tanto se ha vivido, que es esa mitología de brujas, de una forma distinta. Me ha recordado muchísimo este cómic a la estética y la textura de películas como
como la bruja de Blair, nunca mejor dicho. El dibujo es muy caótico, pero y es muy apagado y a veces incluso hilarante, pero es que se disfruta porque va en concordancia con el tipo de historia que nos está contando, que es una historia que todo el rato va a ser de una tensión increíble y de incluso terror, y de una profundidad inmensurable. Me ha gustado muchísimo este primer volumen, este recopilatorio que tiene del número 1 al 6 de la serie principal y luego un último capítulo donde es como una especie de precuela, y me ha parecido una visión de este tipo de género que se ha utilizado tanto en los cómics, pero una visión diferente y nueva, y una visión mucho más oscura, mucho más profunda y muchísimo más densa. Diálogos muy filosóficos, incluso, llegaría a decir, y dentro de toda esa oscuridad envolvente. Me ha gustado, la verdad, que mucho, lo he disfrutado mucho y tengo ganas ya de que llegue el segundo volumen. Me ha parecido también una obra que plasma mucho esa tensión y ese terror, como ya digo. Y le doy también un 9 majillo, le voy a dar a este, porque es que lo que os digo, me ha gustado mucho, y me ha gustado mucho además todo el apartado gráfico. Tiene alguna viñeta que además me dejó como Catacroker, como que tienes que mirar bien para ver si hay algo o no, incluso te pegas rato mirando las viñetas, como diciendo, aquí sí fijo que tiene que haber algo. Ahora no recuerdo muy bien dónde está, pero lo he dicho. Y una obra muy tensa, también con un toque de acción, pero tampoco desmesuradamente. Así que lo recomiendo. La portada también me ha encantado, que también, si os fijáis, aquí hay como una especie de relieve que no se ve muy bien, un asombreado que sale como un monstruillo, la sangre, la chavalica ahí y todo. Así que también muy recomendable este Witches de las novedades. Con lo cual tenemos 3 obras que me han gustado un montón, que es la de Marvel Ruinas, la de Witches y la de Universo, que me han parecido espectaculares. Convictos, que está muy bien porque te plantea una nueva visión de un lugar que tampoco se suele hablar mucho, y gráficamente quizás sea el que más me ha gustado de todos, porque gráficamente yo soy muy de escuela de blanco y negro y me ha parecido muy limpio, y lo de los contraluces sí, me ha parecido una barbaridad. Y otro que me ha dejado con una sensación fría, que es el manga de Soñé lo mismo otra vez. Quizás sea también porque ya yo con 30 tacazos, pues ya estas cosas como empiezan a cojear, pero aún así también es muy bonito, es un cómic muy bonito. Y estas son las 5 lecturas que me ha dado tiempo a leer en esta semana de confinamiento. Esta es mi opinión sobre ellas, siempre una opinión totalmente subjetiva, no tiene por qué ser el canon máximo ni la verdad absoluta, simplemente es mi punto de vista de ver estas cosas. Y volveré con más vídeos, más tutoriales de juegos de mesa, e incluso me atreveré a recomendar algo de mi biblioteca personal, algunas cosas que ya están descatalogadas y que nunca más van a ser editadas, otras cosas que se han reeditado hace poco, por ejemplo la 3x3 ojos, el manga, que me parece brutal, yo lo tengo en la primera edición que salió en su día, que son estos cómics grapas que tenía Planeta, que solo hizo el equivalente a 4 cómics ahora de la edición de Ivrea. Y intentaré recomendar alguna cosilla. Por todo lo demás, ya sabéis, cualquier cosilla que queréis que hable, ahora tengo tiempo de sobra, así que intentaré ir metiendo contenido multimedia en la red, ya que no puedo trabajar. Así que nada, gracias por ver el vídeo, comentar cualquier cosa y nos vemos en futuros vídeos. ¡Adiós!